A continuación, Poder Ciudadano. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Gijón. Poder Ciudadano. Cordiales saludos. Esta noche, con la ayuda del abogado Antonio Ricaurte, quiero hacer un repaso de lo que constituyó el llamado a cambio que hace la sociedad ecuatoriana en las urnas. Vemos los resultados de los últimos comicios, donde tienen una preferencia gente joven. Tiene una alta votación Daniel Noboa, siendo la sorpresa para muchos. Tiene una alta votación también Cristian Zurita, que reemplazó a Fernando Villavicencio, y le sigue Topic. En definitiva, hay un llamado a un cambio generacional. Bienvenido, buenas noches, Antonio. Gracias, Patricio, un honor siempre conversar contigo. Gracias. ¿Cómo lo lees tú, esta actitud que se refleja en las urnas al votar mayoritariamente por gente nueva? Necesariamente tenemos que volver a lo que hemos conversado contigo. Se refleja ese cansancio hacia los políticos tradicionales, hacia la política tradicional, hacia las democracias como están concebidas y como las hemos conocido hasta ahora, y además un cansancio total de la gente hacia el correísmo extremo y el anticorreísmo extremo. Esos fanatismos son cosas que la gente no quiere seguir viendo. Quiere superar ese fanatismo de los ultra contrarios a tal tesis o a la otra. Lo que quiere es una viabilidad de solución a sus problemas. A vivir tranquilamente, a tener su familia, a vivir en una casa, en un sitio cómodo, tranquilo, en donde papá y mamá puedan ir a trabajar y vuelvan tranquilamente sin ser asesinados, en donde sus hijos puedan irse a educar, que reciban una muy buena educación y que no tengan peligro cuando van a educarse, que puedan tener salud, que puedan tener educación, que puedan tener momentos de esparcimiento, que les dejen vivir en paz. Que puedan en suma mejorar su calidad de vida. Esto significa que el tema de la falta de seguridad, de la violencia criminal, no es el único problema que agobia a los ecuatorianos. Tenemos otros: la falta de empleo y trabajo, en definitiva, la extensión de las fronteras de la pobreza, son otros problemas, porque si no, no puedo explicar cómo el señor Topic, que hacía precisamente una propuesta de lucha en contra de esa inseguridad, pues él llega, por supuesto, con una alta votación, pero en el tercer lugar. Sí, se equivoca al final. O sea, contigo analizamos cuando él había empezado a ser ese outsider, ese diferente, ese actor que se vestía, que actuaba diferente a los políticos tradicionales, con camuflaje. Tú lo visualizaste como el outsider, de estas elecciones, porque Noboa ya había participado, él ya estuvo en la Asamblea Nacional, él ya tenía ropaje de político. No le conocían, pero Jean Topic era el outsider, era el diferente. Se pierde en el camino, comienza a hacer una campaña poco estratégica, pero se recupera al final. Y ahí es cuando sube de manera sostenida y se ubica en el segundo lugar. Lo que le sucede es que al final se vuelve a transformar en político tradicional y se pone traje, corbata y mocasín. Y se olvida de su traje de combate, deja de ser el Rambo de Sambo, deja de ser ese outsider diferente que marcaba diferencia. Y quien llena ese espacio es Daniel Noboa, que va al debate que tengo que yo aquí volver a repetir. Los debates por sí solos no son determinantes, son eventos de una campaña que tiene que ser importante para llamar la atención. Pero Antonio, este debate no fue un debate común. No nos olvidemos que el país fue sacudido
después del magnicidio en contra de Fernando Villavicencio. Entonces, este debate tuvo una mayor atención y naturalmente aprovecharon los elementos que están junto a la campaña de Noboa para repotenciar a través de redes y una serie de comunicación lo que para ellos había que ser repotenciado. 4 cosas importantes. Número 1, el que llama la atención es Daniel Noboa porque va con chaleco antibalas. Llamó la atención. Número 2, es el hijo Pero también lleva el traje y corbata, es decir, también se disfraza de político. Y ahí está en contralínea de la tesis tuya. No, porque va con chaleco antibalas. Llamó la atención. Sin Número duda. 2, es el hijo de Alvarito. Alvarito es el meme del Ecuador. Es un peluche al que todos le quieren abrazar. Tú quieres decir que Álvaro Noboa no tiene resistencia, que es en definitiva un elemento que no causa ningún tipo de desprecio social. Es un peluche al que le quieren abrazar todos. Ya. Número 3, siendo el hijo de Alvarito, que es bastante histriónico, expresivo, Es diferente. Que se acuesta, que se lanza al suelo, que reza, que le reta a los huracanes, el hijo habla tranquilo, pausadamente. Ha sido inteligente. Y tiene, además, expone números. Ha sido inteligente, dice la gente. No sé si es que lo que dice está bien o mal. No hay ese análisis por parte del electorado. Yo quiero comentarles a los amigos que nos escuchan y nos ven que el abogado Antonio Ricaurte me ha hecho llegar algunos análisis que él viene haciendo con un grupo de gente dedicada al análisis político. Y fue uno de los primeros en visualizar cómo iba ya una tendencia creciente de Daniel Noboa. ¿Cómo fue ese hallazgo, Antonio? Nosotros cruzamos, y tú eres una persona con muchísima experiencia. Las encuestas de opinión vienen fallando en el mundo entero. Y vienen fallando primero porque el encuestador para la gente es el representante de los políticos. Entonces la gente ya le tiene rechazo. Hoy a los políticos le tienen rechazo. No le contestan mentiras, se burlan. Segundo, después de la pandemia la gente no quiere que se acerquen mucho. Entonces quieren salir rápido de las preguntas o no le paran bola. Y el pobre encuestador tiene que llenar. O le toman del pelo. Como se le ocurre. Y por la inseguridad tampoco quieres que se te acerque alguien. Entonces la gente empieza a decir cualquier cosa, no responde o se burla. Entonces tú tienes que, y lo que nosotros hemos hecho es intercalar 4 variables bien interesantes. ¿Cuáles? Encuesta de opinión convencional. Encuesta de opinión a través de la web. En este caso Comunicaliza con Álvaro Marchante, que es extraordinario y acertó de la A a la Z en este proceso. Número 3, un barrido en la web para identificar y analizar las conversaciones, los positivos, los negativos de lo que la gente está hablando en la red. Estamos hablando de un estudio y focus group más profundo, focus group, y un análisis de distintas opciones, no solamente la lectura de los números. Así es. ¿Y qué arrojó esta tarea? A ver, yo quiero contarte una cosa que tal vez creo que te conté. Hicimos un focus group interesantísimo. En ese focus group nosotros pedimos a la gente que compare al político, al candidato con animales. Cuando la gente te compara con un animal te está diciendo cómo te ve, franca y sinceramente. En ese caso vimos que la candidata correísta era un ratón pequeño, era un borreguito, que no existía. El que existía era Correa, que era un chacal, bravo, que atacaba, que quería morder. Eso dice mucho. Luego tenías a Otto Sonnenholzer, que nunca terminó de despegar porque nunca tuvo estrategia y se le veía como un oso grandote dormilón. Entonces daba pereza. No era ni de sal ni de dulce. Ni de sal ni de dulce, y daba pereza. Luego le tenías a Jan Topic, que era un león que puede ayudar a la manada, pero que también puede ser peligroso. Pero que puede armar un relajo de proporciones y la gente está asustada de todo. ¿Y cómo le ven a Noboa? No hicimos porque era muy chiquito en ese momento, no tenía una intención de voto importante. ¿En qué momento ves tú que Noboa despega? ¿A partir del debate? El postdebate. A partir de esa diferencia que él presenta con chaleco antibalas, que ya entraña un mensaje de preocupación frente al problema. Pero no solo es ese problema. También él habla del tema de empleo y trabajo, de buscar
la dinamización de la economía, habla de otros temas, no se concentra únicamente a las metralletas. Sí, a ver, el asesinato de Fernando Villavicencio marca un hito en la historia política de este país en materia de seguridad y también en el proceso electoral. Luisa González estaba por ganar en primera vuelta, 40, 41, 42%. Cuando se produce el lamentable asesinato de Fernando, ella comienza a bajar, pero radicalmente. ¿Por qué? Ni en la vida ni en la política uno tiene que atacar, insultar ni perseguir a nadie. Eso no te da nada en la vida. Pero, Antonio, aquí yo encuentro contradicciones. Luisa es un ratón. El que resulta ser un elemento mucho mayor, un chacal, es Correa. Ellos representan a la vieja política. Sí. Si bien es cierto, no utilizan frecuentemente traje, corbata y mocasín para usar la forma como tú describes al político profesional, ellos hacen parte de la vieja política. Ellos hacen parte de todo lo que tú criticas, es decir, de lo que significa la política del insulto, de la reyerta, del enfrentamiento, de decir cualquier cosa del enemigo, de perseguir a la prensa, de perseguir a la opinión. Entonces, ¿cómo es posible? Ahí yo tengo una diferencia en cuanto al criterio de considerar que ellos tenían la posibilidad de ganar en una sola vuelta. ¿Cómo es posible con un país que está desangrándose y que se ha dicho que ellos abrieron precisamente las carreteras para que ahora cosechemos esta inseguridad? Aquí un análisis un poquito más amplio para que puedas tú entender. Correa existe única y exclusivamente por los opositores, por algunos medios de comunicación, por algunos opinólogos y por sus contradictores. No hay nada mejor para un político, hemos hablado que le nombren permanentemente, pero todo tiene su tope. La victimización. Ellos tienen también su tope y su techo. Sí. Entonces, no creo yo que estaban listos a ganarla en la primera vuelta y que es el magnicidio lo que cambia totalmente el tablero. Sí cambió, pero no en línea de quitarles el triunfo en primera vuelta, porque eso significa ir en contra de toda la estructura que tú la vas haciendo en función de ese rechazo a la clase política. Pero necesito que me escuches un momento para que me sigas el hilo de este asunto. Correísta existe por ese ataque, por ese insulto, por esa victimización. Es el hombre más mencionado en la historia de este país, el personaje más mencionado en la historia del país, y con números positivos. Con números positivos. El error que él comete, entre muchísimos otros, es lo que no puede cometer un ser humano, peor un político. Cuando tú atacas, insultas y persigues a alguien, no sacas nada, pierdes mucho, porque al que le atacas, le insultas, le conviertes en tu opositor, le haces grande, le haces actor político, como es el caso de Fernando Villavicencio, que Correa le convirtió en eso. Pero además puede suceder algo realmente escalofriante, que es el asesinato de un personaje al que le perseguiste, le insultaste. El rato que le perseguiste, le insultaste a un personaje, existe un 25% de la población que le culpa a Correa del asesinato. Así es. Del 41%, 42% que en las encuestas reflejaban que podía ganar en primera vuelta, recibe una caída realmente importante. ¿El golpe en cuántos puntos una caída ya se concreta? Brutal, porque baja al 20-19%, una caída en espiral. Eso podría incluso haber determinado hasta la posibilidad de que no entren en la segunda vuelta. Sí, estaban en esa línea. Estaban en esa línea. Lo que sucede es que se estabiliza la caída y comienza a subir hasta ubicarse nuevamente en el correísmo radical. El correísmo radical, el voto duro correísta que se ubica en el porcentaje que recibieron en el último proceso electoral. Antonio, quisiera que me ayudes a tener más bien un panorama hacia lo que viene en la segunda vuelta en las elecciones del 15 de octubre. La señora González, esto es Correa, o el señor Daniel Noboa, ¿tienen el triunfo en el bolsillo? No, ahí volvemos a lo antes dicho. Ese voto duro correísta, ese voto duro obtenido en la primera vuelta de la señora González, está ahí. Y yo veo muy difícil que puedan ampliar ese espectro electoral. Es un techo. Es un techo.
Pero si es que es un techo, ¿cómo es que no tiene asegurado el triunfo Noboa? No tiene asegurado el triunfo Noboa por lo siguiente. A ver, la señora González tiene ese techo. Si el correísmo tiene muy buenos publicistas, muy buenos creativos, muy buenos comunicadores, pero no tiene estrategas. Por eso lo que tú hablaste hace un momento es así. Hacen política vieja. Si se siguen subiendo a tarimas, haciendo concentraciones, haciendo caravanas, y si el gran elector que es Correa, que es el que pone la votación, porque si es que este celular es candidato por el correísmo, tiene el porcentaje de la señora González. Si es que el señor Correa insulta, ataca, se mete en el lodazal de la política, fin del cuento. Fin del cuento. Porque no saben hacer campañas, hacen muy malas campañas. Pero es muy difícil que Correa salga de escena. Entonces yo veo mayor posibilidad de que Noboa se convierta en el ganador y en el presidente de la República, porque haciendo un análisis sencillo, los votos de Villavicencio no tienen posibilidad de migrar a Correa, a Luisa. Los votos de Otto más tienen opción de ir a sumar a Noboa. Los votos de Yacu quizá se dividan o vayan más a Luisa. Los votos de Topic, ahí yo tengo una interrogación. ¿Cómo es el asunto? En la primera vuelta tú ya viste esa migración. Después del debate tuviste que los votos de Otto Sonnenholzer, que hizo muy mala campaña, comenzaron a migrar primero al outsider que era Topic. Al ver que Topic ya no es outsider, que se disfrazó con traje, corbata y mocasín y que perdió de escena lo que él era, se fueron a Noboa. Tú estás hablando de una migración de varios tiempos, ¿sí? No es que migran y ya se quedan con Otto, sino que están a la expectativa. En una sociedad líquida así es, la gente cambia de parecer de hoy a mañana, y además, de hoy hace una hora. Sobreinformada, sin filtros. Entonces, la votación de Otto se va a donde Daniel Noboa. La votación de Topic se va a donde Daniel Noboa. La votación de Yacu Pérez se va donde Daniel Noboa. Entonces van migrando hacia Daniel Noboa absolutamente todos. Lo que tú dices es así de cierto. Daniel Noboa tiene las de ganar. ¿Por qué? Porque el correísmo tiene su techo, porque el correísmo tiene una mala candidata, porque el correísmo no tiene estrategia, porque el correísmo hace campaña antigua. Y el correísmo tiene la capacidad de esconder y de amordazar a Andrés Arauz, pero no a Correa. Entonces, es el elemento determinante. Si Correa sale y se mete en el lodazal político, fin del asunto. Mientras tanto, Daniel Noboa tiene las de ganar. Tiene que tener cuidado Daniel Noboa ¿en qué? En no rodearse de políticos, no rodearse de partidos políticos. Los apoyos de políticos y partidos políticos le pueden liquidar como le liquidaron a Hernández en Colombia, que tú has leído mis análisis. Era ese viejito loco que le ganó a todo el status quo y a todos los candidatos tradicionales. Gran sorpresa, pero sumó políticos tradicionales y obsequió el éxito electoral. Le liquidaron y le regalaron a Petro la presidencia. No es bueno. La gente odia a los políticos y a los partidos políticos. Al revés, te planteo hacer un ejercicio en positivo. ¿Qué debe hacer Noboa? Daniel Noboa tiene que seguir igual que la primera vuelta. No insultar, no enfrentarse a nadie, no atacar a nadie, hablar tranquilo, pausadamente, no mostrarse sobrado, no mostrarse prepotente, porque si se muestra... No creerse ganador. No creerse ganador, porque si se cree ganador, se muestra sobrado, se muestra prepotente, y encima más es millonario, entonces la gente no va a votar por él, porque va a mostrar mucha sobradez. Eso significa que no va a necesitar la presencia de un peluche al lado, de alguien que la gente quiere. La gente ya sabe que es hijo de Álvaro Noboa. No tienes que mostrarle. Y además de eso ya ha estado en 5 campañas visualizando. Ha visto a la madre, a Anabela Asín, en un trabajo interesante. Ahí está la mamá. De corte social. Ella está ahí, haciendo ese trabajo sin ser ella un elemento que declara que está incidiendo en la campaña. Tiene un papel para mí protagónico, pero muy talentoso. Sí. ¿Qué más tiene que hacer Noboa para evitar que ese techo que tiene Luisa González, que tiene el Correato, que tienen en definitiva Alianza País, ahora es la Revolución Ciudadana, no se fracture, no vaya para arriba? Seguir haciendo eso, no subirse a tarimas, no hacer concentraciones, no volverse político tradicional. Yo creo que Daniel Noboa entiende mucho de estrategia política y esa es una gran ventaja.
Ayer hicimos un focus, terminamos un focus group que te pasé en horas de la noche. ¿Cómo no? Sobre la candidata Luisa González. El pueblo ecuatoriano es machista al extremo. Le ven a Luisa González como obediente, obsecuente a Rafael Correa, fiel a Rafael Correa, lo cual... Lo que dice el abogado Ricaurte después de este focus group es que ¿cómo le ve a Luisa González? Guapa, ahí pueden haber una serie de criterios subjetivos. Sumisa a Correa, eso es absolutamente claro, que está bien para tener una relación de amistad, pero no para que mande ni para que gobierne en el país, que es una relación de pareja, que dice, no podría, sí, enfrentarse a los delincuentes, peor a las bandas de narcotráfico. Esas son las maneras como la gente visualiza a la candidata González. Sí, son límites muy fuertes. Ya, ¿cómo le ve a Noboa? No hemos hecho todavía. Te contaré cuando lo hagamos, porque fue un ejercicio muy importante que hicimos porque esta anteriormente, semana, en una entrega antes del resultado electoral, decía el abogado Ricaurte que Noboa termina siendo el outsider, sí, que es joven, nuevo, la gente lo percibe como inteligente, es hijo de Alvarito, es el caballo que sale de atrás, pasa al resto, que no se mezcla con políticos, y recordabas que en las últimas elecciones colombianas Rodolfo Hernández se convirtió en la sorpresa y que luego de rodearse de políticos perdió. Ahora bien, ¿cómo incide la conformación de la Asamblea Nacional en la posibilidad de dar gobernabilidad al próximo presidente? Con una asamblea donde tenemos 53 de la Revolución Ciudadana, 30 de Construye, 18 del Partido Social Cristiano, 12 de ADN, 7 de Otto, 3 de Claro que se puede y 2 de Sociedad Patriótica. Esa asamblea va a tener que hacer un ejercicio nunca antes visto en la historia de este país. ¿Cuál? Entregar su apoyo total, irrestricto y sin nada a cambio al presidente o presidenta que gane. Pero esto sería algo que no se ha visto en la historia del Ecuador. No porque sean buenas gentes, sino porque la gente les va a arrastrar si es que toman una posición distinta. La noche de ayer se da una situación que Quito realmente se encuentra en verdadero pánico. 2 coches bombas estallan en la zona de la Mariscal. Esto, más el avance de narcomafias criminales, conducen a la necesidad de suscribir un acuerdo nacional. Ahí se inscribe lo que tú señalas. Totalmente. O sea, lo visto y lo vivido ayer en la noche es una cosa sin precedentes, como tú has dicho, inédito. Coches bomba en Quito, en la ciudad de Quito. Estamos hablando ya de un narcogobierno, de un Estado fallido, en serio, un Estado fallido, en donde el narcotráfico está metido en todas las instituciones gubernamentales y estatales. Entonces cabe únicamente un gran acuerdo nacional. Un gran acuerdo nacional. Quiero dejarle en el último minuto del programa a mi invitado, al abogado Antonio Ricaurte, para que dirija un mensaje. Que nos olvidemos de fanatismos. El fanatismo enferma no solamente a la persona, a las personas, a la sociedad, sino al país. Ese fanatismo correísta a muerte y ese fanatismo anticorreísta a muerte que no nos hace ver las cosas con total claridad y con total con seriedad, y que impide que este país pueda salir adelante, que nos hace que nos olvidemos de las cosas realmente importantes de esta sociedad, de la necesidad que la gente tiene de comer, de tener trabajo, de tener seguridad, de tener salud, de tener dinero. Y nos enfrascamos única y exclusivamente en ese idioma de los políticos, de lodazal de los políticos, que es el de la bronca, el enfrentamiento, la pelea, la denuncia. Este país requiere un gran acuerdo nacional para conversar y hablar el idioma de la gente y para resolver los problemas de la gente. Gracias a Antonio Ricaurte. Con ustedes nos volvemos a encontrar en la señal de Telesucesos el próximo viernes a las 19:30, el domingo a las 21:30 y luego estaremos en redes sociales. Una buena noche.